buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 13 de junio de 2018, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 23 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada. Buenos días. Procedo en esos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 23ª parte, el 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Asimismo, informo que la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, se abstendrá de participar en la votación del toca 13 del 2018, listado como tercer punto del orden del día, en razón de la excusa aprobada por el Pleno, mediante sesión ordinaria número 5, celebrada el 3 de febrero de 2016, en virtud de que el autorizado en la causa natural de las autoridades demandadas es su pariente civil por afinidad. De igual manera, informo a este Pleno que por petición del magistrado ponente se retira el toca 570 del 2017, listado como 12º punto del orden del día. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo con la modificación que ha sido señalada. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada, magistrado, secretario general, buenos días. Corresponde a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación bajo el toca 13/18, interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia de 14 de noviembre de 2017, dictada por el entonces magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1366/14, mediante la cual se decretó la nulidad total y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio de los agravios expuestos por el recurrente, es oportuno relatar a este Pleno algunos de los antecedentes medulares del asunto que nos concierne. El 7 de octubre de 2014, un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad del oficio 5811/14 emitido por el director de Fiscalización y Control Municipal de Guanajuato, donde se le otorgaba un permiso provisional que arguye no fue solicitado. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la tercera sala. Ante la excusa planteada por la magistrada de dicha sala, le tocó resolver al entonces magistrado de la segunda sala, quien el 14 de noviembre de 2017 decretó la nulidad total y reconoció el derecho consistente en que se devuelva a la parte actora en el proceso de origen el permiso para llevar a cabo la actividad comercial en la vía pública. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurrió la sentencia. El primer agravio, a juicio de esta ponencia, resulta infundado por las siguientes consideraciones. El recurrente básicamente se limita a argumentar que le depara perjuicio que la CUO haya determinado que no se configuró ninguna causal de improcedencia o sobreseimiento, cuando en su opinión el acto impugnado se ha consumado de forma irreparable. Un acto consumado de modo irreparable es aquel cuyos efectos sean física y legalmente imposibles de subsanar, vibragrancia, un arresto por faltas administrativas cumplido. En este caso concreto, aunque el actor de la autoridad administrativa haya estado apartado de la norma, el tribunal de conocimiento no podrá retrotraer al tiempo
para evitar que el gobernado sea detenido. Generalmente los actos consumados llevan aparejado la pérdida de circunstancias que humana, material y lógicamente son imposibles de resarcir o retrotraer en sus efectos. Ejemplo, la vida y el tiempo. Así como todos aquellos actos de ejecución instantánea cuyos efectos igualmente se agotan de forma simultánea o inmediata. Es ilustrativo la tesis de jurisprudencia bajo el rubro que me permito citar: acto consumado de manera irreparable, lo constituye la orden de demolición de un inmueble que se ejecuta plenamente, la cual se invoca por analogía al caso que nos ocupa. En dicha tesis, en su parte medular, me refiero al siguiente texto: actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por estos aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Hasta aquí la cita. En la especie, tal como fue analizado por el ACUO, no estamos en presencia de un acto consumado de manera irreparable, pues al declararse la nulidad del acto impugnado, resulta posible retrotraer los efectos del mismo hasta antes de su emisión. No se trata pues de un acto de imposible reparación, al resultar factible restituir al impenetrante en el goce de su derecho conculcado en el acto emitido, considerando además que éste generó efectos que trascendieron en el tiempo. Luego, si el director de Fiscalización y Control del municipio de Guanajuato, emitió el oficio número 5811/14 de 10 de septiembre de 2014, como respuesta al escrito petitorio que le elevó el hoy actor en fecha 13 de agosto de la misma anualidad, para la renovación de su permiso para comercializar en la vía pública, entonces, ello le otorgó el derecho para inconformarse con el contenido de dicho oficio. Se afirma lo anterior porque la litis planteada en el proceso administrativo principal no se constriñó a dirimir la legalidad del permiso provisional, sino que versó sobre la legalidad o no de la respuesta recaída al escrito petitorio de la parte actora en el proceso de origen. Por otro lado, los conceptos de violación segundo y tercero se analizarán de manera conjunta al encontrarse relacionados. En el caso concreto, la recurrente formula los agravios que nos ocupa mediante una simple reiteración de lo que argumenta en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones establecidas por el entonces magistrado de la segunda sala. Con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia de los agravios que se analizan para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor, convirtiendo tales agravios en inoperantes. Lo anterior es así, pues la argumentación de la recurrente se respalda en reiterar que la ciudadana no acreditó que contaba con una autorización anterior al acto impugnado para vender en la vía pública. Por el contrario, tal como fue resuelto por el ACUO, con la autorización expedida el 3 de agosto de 2011 mediante oficio 3971/2011, se colige que sí contaba con el permiso aludido, el cual obra en autos a foja 14, documental en copia simple, que además no fue objetada por la recurrente. Es así que el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares en términos del segundo párrafo del ordinal 309 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, dado que conforme a tal hipótesis normativa, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. La recurrente en su expresión agravio solamente abundó en la mención de las disposiciones tendentes a fundar su acto, pero no ataca de manera concreta la ilegalidad de la sentencia que recurre, de ahí la inoperancia de sus agravios en estudio. Finalmente, en el cuarto de sus agravios señala a quien recurre que debió llamarse a juicio al tesorero municipal, tal como lo solicitó en la contestación de demanda en el proceso de origen, pues finalmente al reconocer el derecho solicitado por la parte actora en el proceso de origen, se le condenó a recibir los pagos derivados del permiso para vender en la vía pública. Empero, este pleno considera infundado el argumento antes mencionado bajo las siguientes consideraciones. En primer término, es importante precisar que un tercero con derecho incompatible, de acuerdo a lo previsto relativamente por los ordinales 250, fracción tercera y 251, fracción tercera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es aquel sujeto del proceso titular de un derecho subjetivo
que está interesado en que el acto impugnado subsista y defiende su legalidad. Lo anterior es así porque para reconocerle a una persona la calidad de tercero se requiere, indispensablemente, que sea titular de un derecho protegido por la ley, del cual resulte privado o que se viera afectado o menoscabado por virtud de la insubsistencia del acto impugnado que traiga consigo la declaratoria de nulidad, lo cual no se advierte que ocurra en la especie. Ahora, efectivamente, como lo señala quien recurre, el tesorero municipal, en términos del artículo 9, fracción segunda, del reglamento para la comercialización en la vía pública del municipio de Guanajuato, es la autoridad facultada para recaudar las contribuciones municipales que se causen por la realización de actividades comerciales en la vía pública mediante el permiso correspondiente. Es decir, se trata de su función recaudatoria como titular de la hacienda pública municipal. En esos términos, no puede considerarse que tal órgano municipal tenga un derecho incompatible con el hoy recurrente, pues una de sus obligaciones, funciones e incluso derecho público principal es de recibir recursos monetarios y en la especie es lo que ocurrirá. Esto es, no se advierte la incompatibilidad del derecho del tesorero a cobrar respecto al derecho del actor en el presente asunto, pues este último lo que pretende es precisamente cubrir un monto o cuota para obtener el refrendo solicitado. Dicho de otro modo, el tesorero municipal en el caso en trato no puede tener interés jurídico en que el acto impugnado subsista ni en defender su legalidad, pues ello sería contrario a su función recaudatoria, entendiendo que dicho tesorero en la especie no determina el acto que origine en su caso el pago y la validez o no de éste. No obstante que no fue llamado dicho tesorero al carecer del carácter de tercero con un derecho incompatible y en virtud de que se condenó a quien recurre a devolver y reconocer el permiso con el que contaba la ciudadana, se concluye que el tesorero deberá recibir la recaudación correspondiente, esto último como parte de su función pública, con independencia de su comparecencia o no a juicio. Es así que, a juicio de esta ponencia, es infundado el argumento que esgrime el recurrente aunado a su ineficacia, pues no obstante que se mande llamar al tesorero municipal al proceso de origen, al carecer del carácter adjetivo para ello el mismo, dicha omisión incluso no es trascendente para cambiar el sentido de lo resuelto por el acúo. En este orden de ideas, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2017, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 311 del Código de la materia. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada y magistrados. Ha sido expuesta la ponencia del TOCA 13/18, haciendo la aclaración de que me abstendré de participar en la votación en virtud de la excusa aprobada por el Pleno mediante sesión ordinaria de 3 de febrero de 2016. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Continuando con el desarrollo de la sesión, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde a esta ponencia, en lo relativo al cuarto punto del orden del día, a abordar lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 113/18, promovido por la autorizada de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada el 24 de enero de 2018 por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 1399/16, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Antes de entrar al estudio de los agravios esgrimidos por la recurrente, me permito compartir a este pleno algunos antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa juicio en línea en contra del acta de infracción levantada por el agente de tránsito y vialidad de Celaya, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer y resolver a la segunda sala de este tribunal, quien el 24 de enero del presente año decretó la nulidad total del acta de infracción de fecha 18 de mayo de 2016. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en que se devolviera la cantidad que pagó por concepto de servicio de grúa y pensión, así como el pago de los intereses solicitados. Ante este panorama, la recurrente, en su carácter de autorizada de la demandada, presentó recurso bajo los agravios insertos en el recurso que nos ocupa.
Los dos agravios que estime quien recurre se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Esta ponencia considera infundados los agravios esgrimidos por la recurrente, ya que en esencia la misma expone una serie de argumentos, tesis y jurisprudencias por las cuales se estima que la sala no debió condenar al pago de intereses, esto es, que no se trataba de un pago del indebido. Además de que arguye no existe mora o una actuación ilegal por parte de la autoridad, sigue señalando la recurrente que los intereses que se reclaman no formaban parte del patrimonio del actor antes de la violación. Finalmente, aduce quien recurre que el actor no tiene el carácter de contribuyente, pues se trata de aprovechamientos. Por el contrario, de acuerdo con lo previsto correlativamente por los ordinales 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, si el ciudadano en la especie demandó el acto administrativo ante autoridad jurisdiccional y se resolvió la legalidad de dicho acto, en ese momento, a juicio de esta ponencia, nace su prerrogativa a obtener la devolución en términos del ordinal 52 en mención. Empero, el cómputo de los intereses empezará a partir de que realizó el pago el impenetrante, de acuerdo a lo previsto por el ordinal 53 del mismo ordenamiento hacendario municipal en mención. Esto, dado que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio culminado por un acto ilegal de la autoridad, luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno, entendiendo que dichos intereses son los rendimientos que el actor pudo estar en aptitud de percibir si hubiese contado con el recurso monetario del que fue privado indebidamente, o incluso se trata de su costo de oportunidad cuantificado. No se omite señalar que el multicitado ordinal 53 del ordenamiento hacendario en comento contiene dos supuestos diversos. Por una parte, en su primer párrafo, alude a la devolución mediante solicitud, mientras que en su segundo párrafo se refiere a la devolución por haberse obtenido una resolución firme, siendo que en la especie nos encontramos en este último supuesto. Es oportuno clarificar que las multas por infracciones administrativas, contrario a lo que esgrime el recurrente, sí constituyen créditos fiscales al tenor de lo dispuesto en el ordinal 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, que en su parte conducente refiere que el crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad líquida, conforme a las disposiciones vigentes al momento de su nacimiento. Como puede advertirse, el numeral de Marras no distingue el tipo de obligación a la que alude, esto es, puede tratarse de una obligación que provenga de un impuesto o, como en la especie, de un aprovechamiento como lo es una sanción pecuniaria. Se refuerza tal argumentativa con la tesis que me permito citar al rubro. Multas administrativas al constituir aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, en la suspensión contra su cobro debe garantizarse el interés fiscal conforme al artículo 153 de la Ley de Amparo. Hasta aquí la cita del rubro. Ahora bien, se desestiman por esta ponencia las tesis y jurisprudencias que inserta el recurrente, pues las mismas se refieren a la inaplicabilidad de los principios constitucionales tributarios a las multas administrativas, lo cual no está sujeto a debate. Sin embargo, tales tesis y jurisprudencias no señalen que éstas no sean aprovechamientos o créditos fiscales, además de que tales tesis y jurisprudencias se vinculan a otros ordenamientos, incluso de diversas entidades federativas. No se omite señalar finalmente que al tratarse la multa administrativa que nos ocupa de un crédito fiscal, el obligado a su pago se convirtió en contribuyente, puesto que esta última acepción engloba, en sentido lato, a todos aquellos que contribuyen al gasto público, siendo indudable que dichos créditos fiscales tienen precisamente ese destino de gasto, aun cuando la función recaudatoria no sea la principal tratándose de multas como en la especie, pues éstas en principio atienden a funciones de inhibición de conductas presuntamente similares o ejemplificación para los ciudadanos. Por las consideraciones relatadas a juicio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia emitida con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 309 y 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias. Expuesta a la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 113/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, compañeros magistrados. Secretario General, buenos días.
toca número 3, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2016, pronunciado en el proceso administrativo 490, diagonal primera sala, diagonal 16, y su acumulado 536, diagonal segunda sala, diagonal 16, por el magistrado de la primera sala de este tribunal. La resolución pronunciada con fecha 26 de marzo de 2018 por el segundo tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región en el expediente auxiliar 1069, diagonal 17, relativo al amparo directo administrativo 1148, diagonal 2017, del índice del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito y en particular el acuerdo de 5 de junio de 2018 emitido dentro del expediente de amparo directo administrativo 1148, diagonal 2017. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del único agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, las actoras promovieron los procesos administrativos 490, diagonal primera sala, diagonal 16, y 535, diagonal segunda sala, diagonal 16, respectivamente, en contra de diversos documentos que fueron otorgados a la persona moral tercero con motivo de la construcción de un condominio. En el momento procesal oportuno, el proceso administrativo 535, diagonal segunda sala, diagonal 16, se acumuló al 490, diagonal primera sala, diagonal 16. El magistrado de la primera sala de este tribunal, en el acuerdo que ahora se revisa, sobreseyó el proceso por la falta de interés jurídico de la parte actora, ya que no existe un acto de autoridad dirigido al particular amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. Asimismo, el predio en el que se construirán las torres departamentales, no obstante que se encuentra cerca de la propiedad de las actoras, no les está invadiendo su propiedad. Además, el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, no establece derecho alguno para los vecinos de un condominio. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un solo agravio, identificado como primero, el cual a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Conforme a la resolución pronunciada en fecha 26 de marzo de 2018 por el segundo tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en la resolución del expediente auxiliar 1069, diagonal 2017, relativo al amparo directo administrativo 1148, diagonal 2017, del índice del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo en el que el interés jurídico se constituye en un presupuesto de procedencia de la acción, mas no en un requisito de legitimación para acudir al juicio. A su vez, el ordinal 267 del cuerpo normativo en consulta dispone que cuando la demanda no reúna los requisitos que establece el artículo 265 o no se adjunten los documentos a que se refiere el numeral 266, el juzgador requerirá al actor para que en el término de 5 días la aclare, corrija o complete, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. De lo anterior se advierte que ese tribunal no está facultado para sobreseer por falta de interés jurídico sin antes verificar el caudal probatorio, por no ser un requisito de admisibilidad de la demanda, sino de procedencia de la acción a resolverse en la sentencia que llegue a dictarse. De lo anterior es así, pues, como se destacó en líneas anteriores, durante el trámite del juicio, ese tribunal debe limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 265 y 266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, sin que pueda realizarse un análisis exhaustivo sobre dichos requisitos, previo al dictado de la sentencia, por no ser ese el momento oportuno para emitir una determinación de esa naturaleza, ya que para resolver de esa forma durante el desahogo del procedimiento, únicamente se pueden tomar en consideración los argumentos que se plasmen en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a esta, y eventualmente aquellas que justifiquen plenamente y sin lugar a dudas la improcedencia, lo que en el caso no sucede. De esta manera, esta autoridad no puede llevar a cabo el análisis de los actos impugnados de nulidad en un acto previo a la emisión de la sentencia respectiva, con el propósito de verificar si se afecta o no la esfera de derechos de la parte actora,
sino que debe continuarse el trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada y, en su momento, una vez agotada la secuela procesal, resolver lo que en derecho corresponda, tomando en cuenta para ello las pruebas allegadas por las partes, pudiendo llegar a sobreseer en el juicio de nulidad si ese llegara a ser el resultado correspondiente al análisis del contexto jurídico sometido a su potestad. Apoya esta consideración por los motivos que en ella se informan la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro Juicio Contencioso Administrativo, en contra de una resolución que declara improcedente los planteamientos hechos en una consulta ciudadana respecto a la modificación de un plan de desarrollo urbano municipal del Estado de Nuevo León. No se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Hasta ahí el rubro. Ahora, si bien es cierto que el derecho de acceso a la justicia no implica la eliminación de toda formalidad o requisito, ni constituye un presupuesto para pasar por alto las disposiciones legislativas, también lo es que los órganos jurisdiccionales deben garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa, evitando los requisitos o formalismos técnicos excesivos o carentes de razonabilidad o de fundamentación. Así las cosas, ante lo fundado del agravio único hecho valer por la parte recurrente, lo procedente es revocar el acuerdo que ahora se revisa para efecto de que se continúe con el proceso con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 3/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz la magistrada Marisela Torres para el desahogo del 6º punto del orden del día. Gracias, muy amable. TOCA 87/18. Relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal de la autoridad demandada en la causa natural en contra de la sentencia de 8 de enero de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 1625/15 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se sobreseyó el proceso por lo que se refiere a la afectación de los polígonos primero, tercero y sexto, y respecto a la autoridad diversa, se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a ser indemnizada por la afectación de sus inmuebles. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el oficio de 18 de septiembre de 2015, la diversa autoridad demandada respondió el escrito recibido en fecha 3 de septiembre de 2015, suscrito por la parte actora, en el sentido de que el convenio de 10 de septiembre de 2009, a través de la cual los solicitantes entregaron los polígonos primero, tercero y sexto para la construcción del libramiento Juan José Torres Landa, segunda etapa, a cambio de facilidades para el trámite de un permiso para un restaurante-bar, no fue aprobado por el ayuntamiento. Además, se externó que la citada obra es estatal. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron la afectación de 6 polígonos, afectación de la cual manifiestan haber tenido conocimiento mediante notificación del oficio de 18 de septiembre de 2015. Se señaló como autoridades demandadas a diversas autoridades. En el considerando tercero de la sentencia que ahora se revisa, se sobreseyó el proceso por lo que se refiere a la afectación de los polígonos primero, tercero y sexto. Así también se sobreseyó el proceso solo respecto de una de las autoridades y se determinó que no existen datos suficientes que permitan inferir que los accionantes tuvieron conocimiento de las afectaciones a los polígonos segundo, cuarto y quinto en fecha anterior al 18 de septiembre de 2015, por lo cual no se sobreseía el proceso respecto de dichos polígonos por consentimiento tácito. En el considerando quinto de la sentencia de referencia, se decretó la nulidad del acto impugnado en atención a que se determinó que la autoridad afectó los polígonos segundo, cuarto y quinto, según las escrituras públicas y certificados del registro público de la propiedad adjuntados por la parte actora, así como el dictamen pericial rendido por el perito tercero.
En el considerando sexto de la sentencia recurrida, se condenó al ayuntamiento a pagar la indemnización por la afectación de los polígonos segundo, cuarto y quinto, sufrida por la parte accionante, y el valor fiscal será determinado mediante incidente, por lo que las partes presentarán sus peritos. Los dictámenes periciales deberán determinar el valor fiscal del polígono conforme al plano de 12 de noviembre de 2008. Inconforme con la determinación que antecede, el apoderado de la autoridad demandada en la causa natural interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El primer argumento del agravio primero, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se atendió la objeción de las escrituras públicas de 6 de noviembre de 1978 y 31 de agosto de 1980, del convenio de afectación de fecha 10 de septiembre de 2009, de la cédula notificación de fecha 18 de septiembre de 2015 y de los certificados de propiedad de 21 de octubre de 2015 y 23 del mismo mes y año, realizada por la autoridad recurrente, a consideración de este órgano colegiado, es infundado por las siguientes razones. La objeción de los documentos realizada por la autoridad recurrente es infundada, ya que el convenio de 10 de septiembre de 2009 únicamente podía ser objetado por la autoridad municipal o por el secretario del ayuntamiento, que fueron las autoridades que lo suscribieron, sin embargo, no lo objetaron. Es de resaltarse que en el citado convenio se reconoció la propiedad amparada en las escrituras públicas de fecha 6 de noviembre de 1978 y 31 de agosto de 1980. Es de advertirse que la parte recurrente en el agravio segundo sostuvo la legalidad del convenio de 10 de septiembre de 2009 al solicitar con base en dicho documento el consentimiento tácito. Además, con fundamento en el artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, este pleno invoca como hecho notorio que en un recurso de revisión diverso, el síndico municipal y representante del ayuntamiento sostuvo un argumento similar. Asimismo, la cédula de notificación del oficio de 18 de septiembre de 2015 únicamente podía ser objetada por las autoridades municipales, que fue el nivel de gobierno que la realizó. Sin embargo, dichas autoridades no lo hicieron. Por ello, la objeción aludida por la autoridad recurrente es insuficiente para negarles valor probatorio a los documentos adjuntados por la actora, según los artículos 117 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En el segundo argumento del agravio primero y el primer y segundo argumentos del agravio tercero, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, dado que es indebido el valor probatorio que se le dio al plano de 12 de noviembre de 2008, y que del dictamen emitido por el perito tercero y de las escrituras públicas de 6 de noviembre de 1978 y 31 de agosto de 1980 no se advierten las superficies afectadas de los polígonos segundo, cuarto y quinto, a consideración de este órgano colegiado es infundado por las siguientes razones. Independientemente de que en la sentencia recurrida no se valoró el plano de fecha 12 de noviembre de 2008, es de resaltarse que el mismo tiene valor probatorio pleno, ya que fue reconocido en el convenio de afectación de fecha 10 de septiembre de 2009, celebrado entre el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento y la parte actora. Es de advertirse que el convenio de referencia tiene valor probatorio pleno al ser público, conforme a los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por otra parte, en la sentencia recurrida no se consideró la prueba pericial para determinar la superficie afectada, sino que se consideró el plano de 12 de noviembre de 2008, de ahí lo infundado del argumento vertido en contra de la valoración del citado dictamen pericial. El agravio segundo consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la parte actora tuvo conocimiento de la afectación de mérito desde que suscribió el convenio de 10 de septiembre de 2010. A juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El convenio de 10 de septiembre de 2009 no contempla los polígonos segundo, cuarto y quinto, por lo cual, conforme al artículo 109 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no se puede formar la presunción de que desde la fecha de suscripción del convenio de referencia, la parte actora tuvo conocimiento de la afectación de dichos polígonos. El tercer argumento del agravio tercero consiste en que la sentencia recurrida es ilegal porque no se consideró que la parte actora tuvo conocimiento de la afectación desde
de que se constituyó el libramiento poniente descrito en el dictamen del perito tercero y las testimoniales. A juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En los autos del expediente de origen no obra ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato que acredite que la construcción del libramiento poniente afectó la propiedad de la parte actora. En consecuencia, es procedente confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 87/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz la magistrada Marisela Torres Serrano para el desahogo del 7º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Toca 88/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director general de los servicios jurídicos de la autoridad demandada, en contra de la sentencia de 8 de enero de 2018 pronunciada en el proceso administrativo 1625/15 por el magistrado de la cuarta sala de ese tribunal, mediante la cual se sobreseyó el proceso por lo que se refiere a la afectación de los polígonos primero, tercero y sexto y con respecto a la autoridad diversa. Asimismo, se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a ser indemnizada por la afectación de los polígonos segundo, cuarto y quinto. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el oficio del 18 de septiembre de 2015, la diversa autoridad demandada respondió el escrito recibido en fecha 3 de septiembre de 2015, suscrito por la parte actora en el sentido de que el convenio 10 de diciembre de 2009, a través del cual los solicitantes entregaron los polígonos primero, tercero y sexto para la construcción del libramiento Juan José Torres Landa, segunda etapa, a cambio de facilidades para el trámite de un permiso para un restaurante-bar, no fue aprobado por el ayuntamiento. Además, externó que la citada obra es estatal. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron la afectación de 6 polígonos, afectación de la cual manifiestan haber tenido conocimiento mediante notificación del oficio de 18 de septiembre de 2015. Se señaló a diversas autoridades como autoridades demandadas, y en el considerando tercero de la sentencia que ahora se revisa, se sobreseyó el proceso por lo que se refiere a la afectación de los polígonos primero, tercero y sexto. Así también se sobreseyó el proceso con respecto a diversa autoridad demandada y se determinó que no existen datos suficientes que permitan inferir que los accionantes tuvieron conocimiento de las afectaciones a los polígonos segundo, cuarto y quinto en fecha anterior al 18 de septiembre de 2015, por lo cual no se sobreseía el proceso respecto de dichos polígonos por consentimiento tácito. En el considerando quinto de la sentencia de referencia, se decretó la nulidad del acto impugnado en atención a que se determinó que la autoridad afectó los polígonos segundo, cuarto y quinto, según las escrituras públicas y certificados del registro público de la propiedad adjuntados por la parte actora, así como el dictamen pericial rendido por el perito tercero. En el considerando sexto de la sentencia recurrida, se condenó a la autoridad demandada a pagar la indemnización por la afectación de los polígonos segundo, cuarto y quinto, sufrida por la parte accionante, y el valor fiscal será determinado mediante incidente, por lo que las partes presentarán sus peritos. Los dictámenes periciales deberán determinar el valor fiscal del polígono conforme al plano de 12 de septiembre de 2008. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada en la causa natural interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. El primer argumento del agravio primero consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el libramiento Juan José Torres Landa, segunda etapa, se encuentra terminado desde el año 2010. A juicio de ese tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En la bitácora general de obra del contrato de mérito se consignó en la anotación de 26 de mayo de 2010 la terminación de la obra en esa misma fecha, pero no se consignó que se haya informado la terminación de la obra a la parte actora,
En consecuencia, de la anotación de referencia se desprende que la obra se encontraba terminada desde 2010, lo cual forma la presunción de que la parte actora tuvo conocimiento de la afectación desde esa fecha. Sin embargo, dicha presunción no es legal, ya que no está prevista por ningún precepto jurídico y no existe ningún otro elemento probatorio que refuerce dicha presunción para que este Pleno adquiera convicción plena que desde el 2010 la parte actora tuvo conocimiento de la afectación de mérito. Por ello, con fundamento en los artículos 109, 117 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, este Pleno considera que la presunción invocada por la autoridad es insuficiente para tener por acreditada que la parte actora tuvo conocimiento de la afectación desde 2010. El segundo argumento del agravio primero, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se atendió a la objeción de las escrituras públicas de 6 de noviembre de 1978 y 31 de agosto de 1980, del convenio de afectación de fecha 10 de septiembre de 2009, de la cédula de notificación de fecha 18 de septiembre de 2015 y de los certificados de propiedad de 21 de octubre de 2015 y 23 del mismo mes y año, realizada por una de las autoridades demandadas, a consideración de este órgano colegiado es infundado por las siguientes consideraciones. La objeción de los documentos formuladas por la autoridad demandada es infundada, ya que el convenio de 10 de septiembre de 2009 únicamente podía ser objetado por las autoridades municipales, que fueron las autoridades que lo suscribieron, sin embargo, no lo objetaron. Es de resaltarse que en el citado convenio se reconoció la propiedad amparada de las escrituras públicas de fecha 6 de noviembre de 1978 y 31 de agosto de 1980. Además, con fundamento en el artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, este Pleno invoca como hecho notorio que en un recurso de revisión diverso, las autoridades demandadas municipales sostuvieron la legalidad del convenio de 10 de septiembre de 2009 al solicitar con base en dicho documento el consentimiento tácito. Asimismo, la cédula de notificación del oficio de 18 de septiembre de 2015 únicamente podían ser objetadas por las autoridades municipales, que fue el nivel de gobierno que la realizó. Sin embargo, dichas autoridades no lo hicieron. Por ello, la objeción aludida por la autoridad recurrente es insuficiente para negarles valor probatorio a los documentos adjuntados por la parte actora, según los artículos 117 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El tercer argumento del agravio primero, en el cual básicamente se externó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se debió otorgar valor probatorio a las escrituras públicas de 6 de noviembre de 1978 y 31 de agosto de 1980, a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Independientemente del valor probatorio otorgado por la Sala de Origen a las escrituras públicas de 6 de noviembre de 1978 y 31 de agosto de 1980, dichos instrumentos tienen valor probatorio pleno porque fueron reconocidas en el convenio de afectación de fecha 10 de septiembre de 2009, celebrado por las autoridades municipales y por la parte actora. Es de señalarse que el convenio de referencia tiene valor probatorio pleno al ser público conforme a los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El cuarto argumento del agravio primero consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el magistrado resolutor debió sobreseer el proceso respecto de la diversa autoridad demandada, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Independientemente de que la autoridad recurrente no emitió el oficio impugnado de 18 de septiembre de 2015 y de que la sentencia recurrida no se le condenó a restablecer a la parte actora en su derecho violado, es parte del proceso de origen, en atención a que en el citado oficio la autoridad municipal argumentó que la obra aludida por la parte actora fue realizada por el Estado. El primer argumento del agravio segundo
en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, dado que del dictamen emitido por el perito tercero no se advierten las superficies afectadas con motivo de los polígonos segundo, cuarto y quinto, en razón de que identifica la afectación a cada una de las superficies que amparan las escrituras públicas de 6 de noviembre de 1978 y 31 de agosto de 1980, y que es indebido el valor probatorio que se le dio al plano de 12 de noviembre de 2008, a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones. En la sentencia recurrida no se consideró la prueba pericial para determinar la superficie afectada, sino que se consideró el plano de 12 de noviembre de 2008. Asimismo, es de señalarse que independientemente de que la sentencia recurrida no se valoró el plano de fecha 12 de noviembre de 2008, es de resaltarse que el mismo tiene valor probatorio pleno, ya que fue reconocido en el convenio de afectación de fecha 10 de septiembre de 2009, celebrado por las autoridades demandadas y la parte actora. Es de reiterarse que el convenio de referencia tiene valor probatorio pleno al ser público, conforme a los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El segundo argumento del agravio segundo consiste en que la sentencia recurrida es ilegal porque no se consideró la existencia de libramiento poniente descrita en el dictamen del perito tercero y la testimonial. A juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. La existencia de libramiento poniente no excluye el derecho de la parte actora de recibir la indemnización que determinó la sala de origen, ya que en los autos del expediente de origen no habrá ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato que acredite que el libramiento poniente afectó la propiedad de la parte actora, o bien que por la construcción del citado libramiento se pagó a la parte actora alguna indemnización en caso de que su propiedad se haya afectado con la construcción de dicho libramiento. En consecuencia, es procedente confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrados. Está a su consideración la resolución del TOCA 88/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del octavo punto del orden del día, en primer lugar someto a consideración de este órgano colegiado el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 35/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 758/2017 en contra de la sentencia de 29 de noviembre de 2017 dictada por la entonces magistrada de la primera sala. Previo a exponer las consideraciones que sustentan el sentido de este fallo, es conveniente señalar que el proceso de origen se promovió en contra de la boleta de infracción redactada por un supervisor de la Dirección General de Tránsito y Transporte Público de Celaya. Al dictar la sentencia objeto de estudio, la primera sala decretó la nulidad total del acto impugnado por encontrarse indebidamente fundado y motivado. Se reconoció el derecho del actor a que se le devolviera la cantidad que pagó indebidamente y se condenó a la autoridad encausada al pleno restablecimiento de dicha prerrogativa, más el pago de los intereses generados con motivo del pago indebido. En su expresión de agravios, la autoridad recurrente señala que la sentencia recurrida le causa agravio porque no se estudiaron los argumentos defensivos que planteó. Tal disertación es infundada, pues al emitir la sentencia recurrida, la primera sala tomó en cuenta las manifestaciones realizadas por la autoridad demandada en su escrito de contestación en los términos precisados en el considerando quinto. Por otra parte, la autoridad recurrente expresa que la boleta de infracción sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues aunque no posee la extensión o amplitud propia de la resolución de un procedimiento, sí tiene los elementos suficientes que permiten conocer las causas concretas por las que se determinó la existencia de la conducta imputada al actor. El planteamiento referido es inoperante porque no controvierte el argumento toral en que se sustentó la sala para decretar la nulidad total del acto impugnado. Del considerando quinto de la sentencia recurrida se desprende que la sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada ante su indebida fundamentación y motivación,
pues no se precisaron a detalle y de manera completa las condiciones fácticas que determinaron el acto autoritario, ni se expresaron referencias que indicaran cómo la autoridad demandada se percató de la conducta infractora. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la parte recurrente se limitó a manifestar genéricamente que la boleta de infracción impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, repitiendo lo que arguyó en su contestación de demanda, de ahí que su disentimiento sea inoperante. Finalmente, la autoridad recurrente alega que de conformidad con los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, el pago de intereses solo es procedente cuando medie una solicitud de devolución de lo enterado de manera indebida, supuesto que no se realizó en el caso concreto. Tal argumento es infundado. Del artículo 1 del Código Fiscal Estatal se desprende que las disposiciones de ese ordenamiento se aplicarán en lo concerniente a lo que constituyan ingresos estatales, es decir, aquellos que recaude el fisco de esta entidad por conducto de alguna de sus autoridades fiscales, lo cual se reitera en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, donde se señalan de manera limitativa las autoridades que tendrán el carácter de autoridades fiscales estatales, sin que en él se contemple a alguna autoridad del ámbito municipal. Luego, como al actor se le impuso una multa con motivo de la boleta de infracción determinada por una autoridad municipal, es incuestionable que la multa pagada por el actor no fue determinada ni recaudada por una autoridad estatal y por tanto no se actualizó el nacimiento de una relación jurídica fiscal entre el Estado de Guanajuato y un contribuyente a la que alude el artículo 1 del Código Fiscal Estatal. En ese tenor, resulta correcta la determinación de la Sala en el sentido de reconocer al actor el derecho al pago de intereses con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera Sala. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 35/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del 9º punto del orden del día, culmino mi intervención con la exposición del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 221/18, interpuesto por las autoridades demandadas en el proceso administrativo 971/2017, en contra de la sentencia de 20 de febrero de 2018, dictada por el magistrado de la primera Sala. A modo de introducción, se refiere que en el proceso de origen se controvirtió la legalidad de la boleta de infracción redactada por un inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, así como la respectiva calificación realizada por el jefe de la oficina del instituto mencionado en el municipio de Guanajuato. En la sentencia objeto de análisis, en el recurso, se decretó la nulidad de los actos impugnados derivado de la incompetencia de los servidores públicos que los emitieron. Se reconoció el derecho del actor a que se le devolviera la cantidad que pagó indebidamente y se condenó a las autoridades al pleno restablecimiento de dicha prerrogativa. Como concepto de agravio, las autoridades recurrentes señalan que al acordar la contestación de la demanda, la Sala les tuvo por reconocida su calidad de jefe de oficina de movilidad en el municipio de Guanajuato e inspector del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, respectivamente. Además, expresan que sí fundaron la competencia de su actuación al emitir los actos impugnados. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque no controvierten el argumento toral en que se sustentó la Sala para decretar la nulidad total de los actos impugnados. Del considerando quinto de la sentencia recurrida, se desprende que la Sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada y de su respectiva calificación, derivado de la incompetencia de las autoridades que las dictaron, pues la autoridad que emitió la boleta de infracción impugnada no lo hizo ostentando el cargo de inspector de movilidad y la que calificó la multa impuesta tampoco lo hizo con el cargo de jefe regional de la oficina de movilidad, como correspondía en términos del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Luego, como la parte recurrente no refuta las anteriores consideraciones, su disentimiento resulta inoperante. Así que, ante la inoperancia del agravio vertido por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera Sala. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA
221, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 10º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 162 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del Ayuntamiento de León, Guanajuato, parte actora del proceso administrativo principal, en contra de la sentencia del 8 de enero del 2018, emitida por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal en el procedimiento administrativo 794 del 2016. Les comparto algunos antecedentes. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó vía juicio de lesividad los siguientes actos, cito: la indebida contratación del servicio de telefonía celular para la Dirección General de Movilidad del municipio de León, Guanajuato, correspondiente al proyecto Taxi Seguro, así como los actos que derivaron de la misma y que se señalan a continuación. El oficio sin número de fecha 30 de abril de 2014, suscrito por la Coordinadora de Servicios Básicos del municipio de León, dirigido Celular Plaza, en el que se le informa que la Dirección de Servicios Generales le asignó la contratación del servicio de telefonía celular correspondiente al proyecto, en el que se señala que se tomó en cuenta su propuesta técnica y económica, los cuales cumplen cuantitativa y cualitativamente con los requerimientos solicitados. El contrato de prestación de servicios de telefonía celular del 12 de mayo del 2014, celebrado entre el municipio y la empresa Radio Móvil Dipsa, en su carácter de prestador de servicios. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala dictó una primera sentencia el 22 de mayo del 2017 en la que declaró la nulidad de los actos impugnados, básicamente porque el servicio público que asignó el contrato de prestación de servicios de telefonía celular no contaba con las facultades y atribuciones fijadas por el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles para el municipio de León, Guanajuato, abrogado pero aplicable al caso concreto, por lo que su continuidad en la vida jurídica afectaba el orden público y al interés social. Inconforme con la anterior determinación, la demandada, a través de su apoderado legal, presentó demanda de amparo directo, que le tocó conocer por razón de turno al segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, quien concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable, la tercera sala, dejara insubsistente la resolución reclamada y dictara una nueva en la que, de acuerdo a lo establecido en la ejecutoria, determinara que la contratación directa, materia de la controversia, sí se realizó por funcionario competente y resolviera lo que en derecho correspondiera. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la magistrada de la tercera sala dictó la sentencia recurrida el 8 de enero del 2018, en la que declaró la validez de los actos impugnados. Al no estar de acuerdo con esta determinación, la autorizada del Ayuntamiento de León, parte actora del proceso administrativo principal, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. Así tenemos que dichos agravios, a juicio de esta ponencia, resultan fundados pero inoperantes para revocar la sentencia que se revisa. Son fundados porque asiste razón a quien recurre cuando argumenta que en la sentencia recurrida la CUO, en cumplimiento con los efectos y directrices de la ejecutoria del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, únicamente realiza el estudio de los 2 primeros conceptos de impugnación, los cuales tienden a demostrar la falta de incompetencia del servidor público que asignó el contrato de prestación de servicios de telefonía celular. Sin embargo, omitió estudiar el restante concepto de impugnación, específicamente el marcado como 3, relativo a que el contrato se celebró con persona moral diversa, a la que se le asignó de manera directa la prestación del servicio de telefonía celular. Por respecto a este punto, únicamente precisó, en relación a la manifestación del Ayuntamiento de León, consistente en que el contrato de prestación de servicio de telefonía celular celebrado el 12 de mayo del 2014 debe ser declarado nulo, toda vez que este se asignó de manera directa a la empresa Celular Plaza y el contrato se celebró indebidamente con persona diversa, Radio Móvil Dipsa. Es de destacarse que la autorización realizada en el acta del 9 de abril de 2014 no fue en relación con alguna compañía en particular, puesto que se solicitó
Lo someto a su consideración de adjudicáralo directamente previo cotización con las compañías que puedan prestar el servicio, por lo cual no existía alguna vinculación para realizar la contratación con una empresa en particular y no forma parte de la litis la circunstancia de la contratación con la compañía en particular, sino únicamente el tema jurídico de la incompetencia del funcionario contratante, con lo cual en efecto se violó en su perjuicio los principios de congruencia y exhaustividad previstos por el 298 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Lo anterior, toda vez que, tal como lo refiere el recurrente y contrario a lo aducido por la CUO, lo relativo a nulidad del contrato por haberse celebrado con persona diversa a la que se le asignó, sí formó parte de la litis del proceso administrativo principal. No obstante lo anterior, los agravios que nos ocupan terminan por ser inoperantes. Para revocar la sentencia recurrida, pues quien recurre carece en el fondo de razón. Ello es así porque, si bien es cierto, el 30 de abril del 2014 se informó a Celular Plaza mediante oficio sin número suscrito por la Coordinadora de Servicios Básicos del municipio aludido, que se le asignó la contratación del servicio de telefonía celular mediante un contrato, y el 12 de mayo de ese mismo año, quien celebró dicho contrato con el municipio de Guanajuato fue Empresa Diversa. No menos verdad es que ello no es motivo para declarar la nulidad de pleno derecho, de conformidad con lo que establece el 14 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles para el municipio de León, Guanajuato, abrogado pero aplicable al caso concreto. Se afirma lo anterior porque, además de que tal contrato fue firmado de común acuerdo por las partes, sin que existiera dolo, mala fe o violencia dentro de la secuela procesal, quedó acreditado que la empresa Radiomóvil opera con distribuidores autorizados, como es el caso de la empresa Celular Plaza, con la cual tiene celebrado un contrato de comisión mercantil del 24 de junio del 2009, cuyo objeto es que esta última empresa consiga clientes dispuestos a contratar y o adquirir los bienes y servicios que ofrece esa telefonía. Lo anterior lo tuvo claro desde el inicio el Ayuntamiento de León, Guanajuato, pues como bien lo señaló la magistrada Cuo en el acta del 9 de abril de 2014, se solicitó: lo someto a su consideración de adjudicarlo directamente previo a cotización con las compañías que puedan prestar el servicio, por lo que es dable concluir que no existía alguna vinculación para realizar la contratación con una empresa en particular, pero además porque en el propio contrato de prestación de servicios de telefonía celular que obra glosado al expediente principal de la foja 123 a 131, quedó establecido en el apartado de declaraciones, específicamente en lo declarado por el prestador de servicio en el inciso F, lo siguiente: ofrece servicio de telefonía celular por sí o a través de su distribuidor autorizado, Celular Plaza, con quien celebró contrato de comisión mercantil el 24 de junio del 2009 y cuyo objeto es que éste busque y capte personas dispuestas a contratar y o adquirir los bienes y servicios que ofrece Radiomóvil. De ahí lo inoperante los agravios en estudio y lo acertado la decisión de la magistrada de la tercera sala de este tribunal de declarar la validez de los actos impugnados. Así las cosas, ante lo fundado pero inoperante de los agravios hecho valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 162/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. A continuación, se cede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo del 11º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Concluye mi intervención con el TOCA 259 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de movilidad adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 19 de febrero del año en curso, emitida por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal en el proceso administrativo 1688 del 2017. Les comparto algunos antecedentes. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción por parte del instituto aludido de fecha 28 de julio del 2017. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada por carecer de la debida fundamentación y motivación que todo acto administrativo debe contener,
incumpliendo con el elemento de validez previsto por el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, inconforme con la determinación que antecede. El autorizado del inspector de movilidad, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. Así tenemos que el agravio marcado como primero a juicio de este tribunal en pleno resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así porque, como bien lo precisó la Sala Quo, si la causa que originó la omisión de la boleta de infracción fue porque el actor prestaba el servicio de transporte ejecutivo de manera libre o directa, sin contar con el permiso o concesión correspondiente, en efecto, el inspector de movilidad demandado debió al menos especificar que le requirió al conductor del vehículo que le mostrara algún documento o registro de la plataforma utilizada para prestar el servicio, donde se pudiera corroborar que efectivamente se estaba prestando el servicio de manera libre, o en todo caso, al basarse en el testimonio de los pasajeros, al menos debió haberse sentado que solicitó estos datos sobre su identidad para acreditar su existencia y así dar certeza jurídica sobre lo redactado en la boleta de infracción y comprobar su dicho. Sin embargo, en tal acto impugnado no se expresaron con exactitud esas circunstancias específicas de modo, lo cual lleva a concluir, tal como lo hizo la CUO, que el inspector de movilidad demandado no circunstanció suficientemente las causas que justifican el levantamiento de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y en específico el lugar en el que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo, a pesar de que tenía la obligación ineludible de circunstanciar a detalle y de manera completa esa situación. Esto es, debió detallar la manera y forma en que se percató y constató que el presunto infractor conducía el vehículo sin la concesión o permiso otorgado para prestar el servicio público de transporte ejecutivo de manera libre o directa, pues ese hecho no lo eximía de su obligación de establecer pormenorizadamente en la boleta de infracción las circunstancias de modo, es decir, no lo relevaba de motivar debidamente su acto de conformidad con lo que prevé el 137, fracción sexta de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, para que el particular tuviera posibilidades reales de cuestionar y controvertir la decisión del inspector demandado. Lo anterior es así dado que el inspector debió darle a conocer de manera detallada las circunstancias prevalecientes al momento en que levantó la infracción, lo cual, se insiste, en la especie no aconteció. Por todo lo expuesto es que se comparte el criterio de la CUO, consistente en que el acto impugnado incumplió con el derecho fundamental de debida fundamentación y motivación que se consigna en el 16 constitucional y que recoge el 137 fracción sexta del código ya aludido, con lo cual se dejó al particular en estado de indefensión al no permitirle una real y auténtica defensa. Por el otro lado, en el agravio marcado como segundo, quien recurre básicamente argumenta que le depara perjuicio que la CUO haya referido que el inspector de movilidad demandado fue omiso en señalar las características de identidad de los pasajeros que solicitaron el servicio, porque los ordenamientos legales de la materia no facultan al servidor público actuante a requerir obligatoriamente a un particular su nombre. Pues bien, a consideración de esta ponencia, las disertaciones referidas resultan igualmente infundadas para revocar o modificar la sentencia combatida. Ello es así toda vez que el recurrente pierde de vista que cuando una persona testifica en contra de otra, es necesario que ésta conozca los nombres reales y datos generales de quien declara en su contra, a fin de respetar sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstas por el 14 constitucional. De ahí lo infundado del agravio en estudio. Finalmente, en el agravio marcado como tercero, el recurrente argumenta que la CUO pasa por alto que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado. Tal agravio deviene igualmente infundado, ya que dicha jurisprudencia, en lugar de fortalecer su argumento, lo demerita, pues si bien es cierto, la Suprema Corte sostiene que para considerar un acto debidamente motivado, basta que quede claro el razonamiento sustancial, al efecto de que sí puede exigirle formalmente mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos verdad es que también resolvió que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinó en el acto de voluntad para que de esa manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, tal como lo determinó el entonces magistrado Acuo, lo que nos lleva a confirmar la sentencia que ahora se revisa.
De esta manera, ante lo infundado de los 3 agravios hechos valer por quien recurre, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Es cuanto, magistrada. Presidente. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 259, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de las ponencias y en virtud de haberse retirado el TOCA listado como 12º punto, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 13º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados y señor secretario. Procedo. El 13º punto del orden del día corresponde al TOCA 163, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto en la modalidad de juicio en línea por la autorizada de la parte demandada en contra de la sentencia emitida el 15 de diciembre de 2017 por la magistrada de la tercera sala, dentro del proceso número 848, diagonal tercera sala, diagonal 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 16 de mayo de 2017, a través del sistema informático del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, un ciudadano presentó una demanda de nulidad en contra de una boleta de infracción. El asunto fue turnado a la tercera sala de este órgano jurisdiccional, donde la magistrada, mediante la sentencia emitida el 15 de diciembre de 2017, declaró la nulidad de los actos impugnados y reconoció el derecho solicitado a la parte actora. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El primer agravio que esgrime el recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada a criterio de esta ponencia, es infundado. Atentos a las siguientes consideraciones. La fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece como requisito de validez que todo acto administrativo debe de encontrarse debidamente fundado y motivado. La fundamentación se concreta con la precisión del precepto legal aplicable al caso específico y la motivación con la narración pormenorizada de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Aunado a lo anterior, es necesario que se formule el razonamiento atingente por medio del cual se demuestre que los hechos narrados se subsumen en los preceptos legales previamente enunciados. En la boleta de infracción impugnada, la autoridad demandada omitió verter el razonamiento por medio del cual se demostrara que los hechos acaecidos actualizaban la hipótesis jurídica invocada, lo que deriva en una insuficiente motivación. La indebida motivación también se vuelve manifiesta, ya que si bien se apunta que el fundamento legal de la infracción se encuentra contenido en el artículo 55, párrafo 3º del Reglamento de Transporte de Personas en ruta fija del municipio de Celaya, Guanajuato, se ignora el contenido de ese numeral y también se ignora el por qué es aplicable al hecho concreto. Lo anterior provoca incertidumbre en el justiciable y deriva en una indebida motivación, apuntándose de lo preceptuado por la fracción sexta del artículo, apartándose, perdón, de lo preceptuado por la fracción sexta del artículo 136 del Código que nos rige. El segundo agravio que expuso el recurrente, donde argumenta que no es procedente la condena al pago de intereses a criterio de esta ponencia, también resulta, o en este caso resulta inoperante. Atentos a las siguientes consideraciones. Dentro del fallo recurrido, se desprende que el sustento legal del que partió el acuo para condenar al pago de intereses es la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Sin embargo, quien recurre sostiene que el fallo es ilegal, pues contraviene lo establecido por los artículos 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. La autoridad demandada perdió de vista que las disposiciones bajo las cuales construyó su agravio no son aplicables al caso concreto, pues el Código Fiscal se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, no así entre los municipios y los contribuyentes. En esa misma línea discursiva, la autoridad debió atender a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de los municipios y el reintegro de las cantidades que reciban estos por un pago indebido.
Ello, como lo establece el artículo 1 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato y los numerales 1 y 2, fracción 1, inciso C y 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, este tribunal en pleno considera innecesario entrar al estudio de los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que ningún fin práctico conduciría a su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente asunto. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 163/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para finalizar con el listado de las ponencias, nuevamente tiene el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 14º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. En esos términos procedo. El 14º punto del orden del día corresponde al TOCA 212/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 23 de febrero de 2018, dictada por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 565, diagonal segunda sala, diagonal 17, previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente. Resulta oportuno relatar los antecedentes del asunto. De origen, el 23 de marzo de 2017, un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de una boleta de infracción de fecha 22 de febrero de 2017. El proceso fue turnado a la segunda sala de este tribunal. El día 23 de febrero de 2018 se decretó la nulidad total de la boleta de infracción. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El agravio, donde la parte recurrente esgrime que la competencia de la autoridad que elabora la boleta de infracción, si se encuentra debidamente fundada, a criterio de esta ponencia es infundado e inoperante, atentos a las siguientes consideraciones. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que en el cuerpo del acto debe constar fundamento y motivo que justifique esta circunstancia. De la lectura de la boleta de infracción impugnada se desprende que la misma fue emitida por un supervisor y los artículos que fundamentan la emisión de la boleta no otorgan facultades de actuación a supervisor alguno, sino a los inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal, tal y como se establece en el artículo 12 del Reglamento de Transporte Público de Personal en Ruta Fija del municipio de Celaya, Guanajuato. Por lo tanto, se revela una indebida fundamentación en el acto impugnado, ya que no se plasman en ella los artículos precisos que otorgan al supervisor de tránsito la posibilidad de emitir una boleta de infracción. De igual modo, el agravio es inoperante, ya que tanto en la contestación de la demanda como en el presente recurso, la autoridad demandada expone que el fundamento legal de su competencia emana de los artículos 35 y 36 del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya, Guanajuato. Sin embargo, estos numerales no fueron citados en el acto de molestia, circunstancia que subraya la indebida fundamentación de la competencia y la inoperancia de este segundo agravio, ya que en el mismo no se intenta mejorar la fundamentación del acto impugnado. El segundo agravio que expuso el recurrente, donde argumenta que no es procedente la condena al pago de intereses, resulta inoperante, atentos a lo siguiente. Dentro del fallo recurrido, se determinó que el pago de intereses emanaba de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Quien recurre sostiene que el fallo es ilegal, pues contraviene lo dispuesto en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. La autoridad demandada construyó su agravio con base en disposiciones que no son aplicables al caso concreto, pues el Código Fiscal Estatal se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, no así entre los municipios y los contribuyentes. En esa misma línea argumentativa, la autoridad debió atender a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato para formular su agravio, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de los municipios y el reintegro de las cantidades que reciban estos por un pago indebido. Ello como lo establecen los numerales
numerales 1, 2, fracción primera, inciso C, 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, este tribunal en pleno considera inoperantes los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que parte de supuestos legales que no son aplicables a la litis de origen. En virtud de lo anteriormente narrado, se propone a este pleno confirmar la sentencia de fecha 23 de febrero de 2018. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 212/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Magistrada, le informo al Pleno que en esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 23 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:51. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Muchas gracias.